su nombre y al nombre de Cristo. Gloria al Señor, aleluya. Vamos a cantar este himno. Agradecemos al Señor esta oportunidad para adorar a nuestro Dios en esta noche. Y vamos a cantar el himno que dice: tu palabra. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas, en la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido con, aleluya, gloria a Jesús, y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido, podría estar perdido como náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Dígale de nuevo: podría estar perdido, podría estar perdido como náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar, aleluya,
como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Vamos a decirlo por última vez. Podría estar perdido como náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. O podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor, siempre me sostendrá. Aleluya, y a su nombre. Gloria al Señor. Hasta aquí mi oportunidad de la persona que sigue. Aleluya. La palabra del Señor es nuestro sustento desde el principio de nuestra existencia hasta el final. La palabra del Señor es suficiente para que usted y yo permanezcamos firmes. En estos 3 días queremos aprovecharlos para perseverar en el estudio de la palabra del Señor, y hemos titulado este fin de semana de Escuela Bíblica como el reto de perdurar en los tiempos finales. Estamos basando estos 3 días en el capítulo 3 de la segunda carta de Pablo a Timoteo, donde le exhortaba, entre muchas cosas, a permanecer en la palabra del Señor. En estos tiempos, considerados los finales, como lo consideramos nosotros, los tiempos del fin, tenemos que prestar importante atención a las advertencias que la Biblia hace de ellos mismos. De manera general, la Biblia establece que en estos tiempos al final irían de mal en peor, pero que debemos perseverar en las promesas del Señor a través de la palabra para poder disfrutar las promesas que el Señor nos ha hecho. Dado que el fin se acerca cada día más, y como lo establece en 2 de Timoteo, los tiempos cada vez son más peligrosos. Tanto el enemigo como el propio ser humano se desatan en rebeldía en contra de los principios que Dios estableció, con el objetivo de que tuviéramos una plena comunión con Él. Todo esto, toda esta rebeldía es nada más y nada menos que fruto del pecado. Esto provoca que surjan personas que en vez de amar a Dios se amen a sí mismos y que pongan de lado lo que la Biblia nos enseña. Por eso es de suma importancia reforzar cada día el conocimiento bíblico y la fe a través de la lectura constante de la palabra del Señor y el estudio. Persistir en las enseñanzas de Dios que nos da a través de la Biblia nos hace sabios para la salvación, que es nada más y nada menos que por la fe en Jesucristo. La palabra del Señor es útil para enseñar y corregir, para instruir y redarguir. Todo esto para que nosotros, los hombres y mujeres de Dios, seamos perfectos, enteramente preparados para las buenas obras. Hoy, en esta parte inicial, vamos a estar viendo el carácter de los hombres de los tiempos finales. Todo lo que nosotros vamos a estudiar, todo lo que nosotros vamos a aprender en estos días, queremos verlo a través de las Escrituras. Que no sea una percepción particular de cada uno, sino que podamos ver qué nos enseña la Biblia sobre los aspectos fundamentales de los tiempos finales, para que usted y yo nos mantengamos apercibidos en la palabra del Señor. Y para ello vamos a tener por aquí a nuestro conferencista internacional, el licenciado evangelista Dorian Benítez. A él le corresponde esta primera parte, así que ponga su corazón y su mente en comunión para que todos podamos seguir aprendiendo en esta noche. Lamentamos que algunos de los hermanos pues no pudieron estar por las inclemencias del tiempo, y
como lo estamos grabando, pues tendrán la oportunidad de poder disfrutarlo con más detenimiento más adelante. Nuestro hermano Dorian. Le dije hace par de días a Josué que le bajara 2 rayas a eso. De esto de internacional, evangelista, profeta, no deje eso. Recíbalo todo. Hay poder en Jesús. Agradecemos al Señor esta oportunidad que nos concede de estar una vez más en su casa con esta maravillosa y honrosa responsabilidad. Les ruego que se pongan de pie. Vamos a dar lectura en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 1. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 1. Hay poder en Jesús. Leemos en el nombre de Jesús. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. El Señor añada bendición a su palabra. Puede sentarse. Y me llama mucho la atención que nuestro superintendente haya escogido esta serie de temas para esta semana, fin de semana de escuela bíblica, lo cual es sumamente acertado para los últimos días que hemos vivido de movimientos a favor de las buenas costumbres, donde hemos visto un asesinato en vivo de un activista cristiano delante de cerca de 10,000 personas. Lo que te indica que los tiempos son peligrosos. ¿Para quién? Para aquellos que defienden la verdad. Porque el malo hace la maldad y escapa, porque la misma justicia patrocina las atrocidades que ellos hacen. Sin embargo, los que somos abanderados de las buenas costumbres, del buen comportamiento, de la honradez, de la bondad del Señor, esos somos los que somos castigados por la justicia, por el simple hecho de nadar contra la corriente. Y es por eso que es bueno que veamos qué tiene que decir la Biblia relacionado con estos postreros días y el carácter de los hombres. Pablo viene aconsejando a Timoteo en una carta personal dirigida a él acerca del comportamiento que debe de tener en los diferentes aspectos del ministerio. Primero se centra en la labor de él como persona, en las características que tiene que tener uno que trabaja para el Señor. Si usted trabaja para el Señor, usted tiene que ser aprobado. O sea, usted tiene que tener todas las cualidades necesarias para poder desempeñar la labor para la cual Dios lo llamó. Días atrás, nuestro pastor y la hermana Julie dieron una conferencia relacionada con esto, acerca de las cualidades para desempeñar una posición o un puesto. Entonces Pablo le dice a Timoteo que todo aquel que milita no se enreda en los caminos de la vida, sino que se fija y se centra para servir a aquel que lo llamó por soldado, entre otros consejos. ¿Para qué? Para que no desvíe su mirada de las cosas del Señor. Nadie tenga en poco tu juventud, si no sea ejemplo en conducta, fe y pureza. ¿Para qué? Para que no sienta que los más ancianos lo menosprecien. O sea, por eso le dice, nadie tenga en poco. O sea, el hecho de que tú seas joven no limita tus capacidades. Y entre otros consejos, ¿hasta qué? Hasta llegar aquí. Que es como dice, también debes saber esto. Que en los postreros tiempos vendrán
En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pero tiempos peligrosos ¿para quién? Tiempos peligrosos para la iglesia. Tiempos peligrosos, ¿por qué? Porque de dentro de la iglesia se levantarán los hombres que pondrán a la iglesia en un estado de discordia y en donde el respeto por las cosas del Señor se va a perder. A inicio de la predicación del Señor Jesús, luego de los apóstoles, la iglesia siempre había tenido detractores, unos más, otros menos. Siempre había discordia en el sentido de que no se ponían de acuerdo en una cosa con la otra, pero siempre había unidad en las cosas fundamentales. Teníamos los judaizantes, no, que los gentiles tienen que cumplir la ley de Jehová. Después se pusieron de acuerdo, no, nada más van a cumplir ciertas cosas, no comer ahogado, ni sacrificado a los ídolos, ni comer sangre, ni nada por el estilo. Después, con el paso de los años y con la expansión del cristianismo hacia los gentiles, las ideologías de las filosofías griegas penetraron a la iglesia y trajeron una serie de confusiones que fue necesario en varias ocasiones hacer concilios o convenciones para tratar esos temas, porque ya estaban carcomiendo la fe en muchos lugares y estaban dividiendo a la iglesia. Muchas de esas corrientes religiosas negaban que Jesucristo vino en carne, o que Jesucristo era Dios, o negaban la unión de una naturaleza humana y una divina en un solo cuerpo, o negaban que Jesucristo nació de María, o que María fue virgen cuando concibió a Jesús. Negaban cualquier cosa que tuviese que ver con Jesucristo. Entonces la iglesia tuvo que combatir esas cosas. Solo los aspectos doctrinales. ¿Por qué? Porque la iglesia, aunque fue perseguida en sus inicios, las persecuciones se detuvieron por un tiempo. Luego, a partir del siglo segundo, mediados del siglo segundo, las persecuciones tomaron un carácter ya de exterminio, porque consideraron al cristianismo como un peligro para el Estado. En este caso, para el Estado romano, ya que ellos decían que el César, primero, no era un ser divino, y segundo, que no les debían dar adoración como Dios, sino que iba a venir uno que iba a establecer un reino eterno, y evidentemente, como Roma era el gobernante, entonces Roma se encargó de matar y exterminar a los cristianos de una forma que ya lo sabemos en la historia de las atrocidades que cometían. Pero eso trajo algo bueno, inclusive, esas atrocidades de parte de Roma, que el que se convertía al cristianismo, se convertía porque quería ser cristiano. Durante el pico de las persecuciones, la esperanza de vida de un nuevo convertido era de 2 a 5 años, máximo. Fácilmente, de 2 a 5 años y usted moría por causa del cristianismo, después se convertía. Pero eso permitió que la iglesia estuviese limpia de todo tipo de ambivalentes, de personas de doble ánimo, de los que querían estar un pie adentro y otro afuera. Mantuvo la iglesia pura. Cuando Constantino inició, porque Constantino no fue realmente el que dio término a las persecuciones, solamente la inició. Las persecuciones finalizaron ya de manera oficial cerca del año 400. Entonces es donde la iglesia comienza a caer en picada e inicia entonces un proceso en donde todo aquel que quería ser rico solamente tenía que convertirse al cristianismo. Porque ahora el Estado patrocinaba a la iglesia, el Estado defendía a la iglesia, le daba asignaciones monetarias, económicas, casas
iglesias, solares. Entonces, usted quería ser alguien, usted tenía que ser cristiano. Entonces la iglesia pasó de ser perseguida a ser una perseguidora. Porque todo el que no era cristiano, entonces se era maltratado. Para usted librarse de ese maltrato, solamente tenía que confesar a Cristo. Entonces ya los que se convertían, no se convertían por convicción, sino por interés. Y eso debilitó a la iglesia. Lo que causó con los años una gran división, y surgió la iglesia católica por un lado y la iglesia griega por otro. Y por ende trajo entonces la apostasía y el afianzamiento de las falsas doctrinas dentro de la iglesia. Porque al permitir este tipo de situaciones, entonces la obra, la influencia del Espíritu Santo fue disminuyendo y dando paso a lo que los hombres entendían que se debía de hacer. Ya no era el Espíritu Santo el que dirigía la iglesia, sino los hombres. Pero estos hombres eran hombres malvados. Pablo dice que en los postreros tiempos, Pablo está hablando de su época. Y cerca de la muerte del apóstol Pablo, para el año en que él murió, que se cree que murió cerca del año 64, ya se estaban dando estas cosas de las cuales él está hablándole a Timoteo. Que en los postreros tiempos habrán hombres amadores de sí mismos. Hombres que lo único que le va a importar a ellos es su propio bienestar. Que no le va a interesar el bienestar de nadie más. Que si necesito matarte para salvarme yo, te voy a matar o te voy a meter en la cárcel. Hombres ávaros, vanagloriosos, soberbios. Hombres que no le importa hablar en contra, ni levantarse, ni enorgullecerse por encima de nadie, ni darle más valor a lo que ellos tienen, o simplemente no ayudar a nadie porque entienden que prestar ayuda, eso para ellos va en detrimento de su propio bienestar. Personas que no tienen afecto por los padres y peor aún, desobedientes. Cuando la Biblia llama en varias ocasiones a que el que honra padre y madre, dice la Biblia que tiene larga vida sobre la tierra. Y es el primer mandamiento con promesa. Sin embargo, aquellos que no cumplen con ese mandamiento, que en vez de honrar a sus padres, lo deshonran, dice la Biblia, que se apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Y cuando la Biblia habla de oscuridad, está hablando de muerte. Porque en muchos lugares tenemos este ejemplo, cuando el invitado a las bodas, ese no está vestido conforme a la boda, sáquenlo. ¿Y dónde lo van a echar? En la tiniebla de afuera. ¿Dónde se quedaron las vírgenes insensatas sin aceite? En la tiniebla de afuera. ¿Dónde estaba el amigo insistente cuando llegó tocando la puerta urgente porque tenía visita? En la oscuridad afuera. Porque para el oriental, la oscuridad es sinónimo de muerte. Por eso ellos dicen que todo el que enciende una lámpara la pone arriba para que ilumine toda la casa. De noche ellos duermen con las luces encendidas porque le tienen miedo a la oscuridad. Y también cuando hay un visitante que ve una luz a lo lejos, siente esperanza porque ahí hay personas que me pueden ayudar. Por eso la luz siempre lo ponían en un lugar alto. Ingratos, pero no hay cosa más malagradecida que alguien que después de muchos años usted lo ha ayudado, y después cuando siente que ya puede por su propia fuerza echar para adelante, dice, le da gracias a Dios de que nadie lo ayudó y que todo eso lo hizo él por su propia fuerza. ¿Por qué? Porque el hombre tiende a ser
olvidadizo cuando del bien hacia su persona se refiere. Ingrato, ¿por qué? Por la maldad que hay en el propio corazón del ser humano. Porque el hombre no le gusta agradecer, no le gusta deber favores. Es parte de la naturaleza humana sentirse que usted es autosuficiente para controlar su vida, para poder manejar todas las cosas que usted tiene alrededor, cuando realmente ni siquiera somos capaces de garantizar nuestra propia existencia. Pero el ser humano vive engañado bajo la pretensión del enemigo de que no necesitamos al Señor para nada, de que el hombre no necesita a Dios, de que el hombre es capaz de resolver sus propias circunstancias y vivir en su mundo sin que Dios intervenga en ello. No, ni siquiera para morir nosotros estamos fuera del alcance del Señor. Porque aún después de la muerte, Dios tiene control de la vida del ser humano. Sin afecto natural, o sea, sin ningún tipo de sentimiento. Cuando ve que algo ocurre a su alrededor, ni siquiera se inmuta. Es más, mejor se va de ahí. Igual que la parábola del buen samaritano. Veían y mejor se orillaban, cruzaban por otro lado para ni siquiera pensar o ver lo que había ocurrido. Nosotros, a diferencia de esa gente, cuando hay un accidente nos pegamos, pero es a mirar y a grabar y a pendenciar, no es ayudar tampoco. Pasa exactamente lo mismo, pero entonces le bloqueamos el camino al que quieren ayudar. Y nosotros que estamos ahí cerca no ayudamos. ¿Por qué? Porque queremos estar grabando el accidente. Implacables, gente sin misericordia. Y cuando hablo sin misericordia, no es que usted, cuando una persona merece un castigo, no es que le tenga misericordia, no se lo voy a dar, no. Es que aquellas personas son realmente violentas y no tienen compasión de nadie. A nadie que le esté diciendo que lo ayude, que por favor, no. Esa gente no se compadece de nadie, son implacables. No tienen corazón para ayudar a aquel que lo necesita. Ni siquiera ante una emergencia o ante una situación planificada. Esas personas simplemente se dan a odiar. Y ellos viven así, les gusta que los maltraten. ¿Por qué? Como yo soy el que tengo los recursos, a mí no me interesa que me quieran o no. Yo vivo bien. Pero hay personas que sin tener nada, también son así. Son implacables. No le importa que lo quieran o no. Ellos siempre, no, yo soy así. Y el que me quiera querer, que me quiera así como yo soy. Si no, que se vaya, que me dé banda. Crueles, aborrecedores de lo bueno. Y esto es sumamente importante. Hay personas a las que nosotros como creyentes le caemos mal por el simple hecho de que nosotros somos evangélicos. Porque no hacemos las cosas que ellos hacen. Porque nosotros somos patrocinadores de las buenas costumbres. Y ya por el simple hecho de le caemos mal. Nos odian. Y son capaces de hacer brujería en contra nuestra para que nos vaya mal por el simple hecho de que no compartimos las mismas cosas ni el mismo ambiente en el que ellos se mueven. Y esas personas no duermen, no descansan, no tienen paz por el mero hecho de nuestra propia existencia. Desearían que muriésemos. ¿Por qué?
porque lo bueno que ven en nosotros, a ellos le hace daño. Y no son ellos realmente. No es la persona. Es la misma concupiscencia depositada por el enemigo que lo hace reaccionar así. Y es el enemigo que está retorciéndose en ellos. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios en la otra persona no lo deja estar quieto. Entonces buscan, como decimos de manera popular, sacarnos de quicio para que perdamos el control de nuestras emociones, para que entonces estemos en el mismo plano. Como me hablaste mal, yo te hablé mal, entonces estamos en el mismo ambiente ya. Ya perdiste el control. Ya estás en mi terreno ahora. Entonces debemos de tener cuidado de esas personas que por el simple hecho de que nosotros somos creyentes, le caemos mal. Porque son sumamente peligrosas y son capaces de hacer cualquier cosa por hacernos daño. En los trabajos, en las escuelas, son capaces de cualquier cosa. Amadores de los deleites más que de Dios. Lo escuchamos comúnmente. No, es que yo no puedo dejar de bailar, no puedo dejar la bebida, no. Esas cosas me gustan mucho para yo irme y meterme en la iglesia. Yo estoy muy joven para abandonar. Yo tengo todavía mucho que vivir sin saber el tiempo que le queda. ¿Por qué? Por el mismo engaño, por ese mismo velo que el enemigo le tiende sobre los ojos, pensando que el hecho de venir al Señor va a ser un desperdicio de su vida. Y le hace ver que esos deleites, esa felicidad, ese gozo que es momentáneo en el mundo, se lo van a perder y que van a perder toda su libertad. Realmente sí, perdemos cierto nivel de libertad porque tenemos que someternos a unos lineamientos que establece nuestro Señor Jesucristo, que si no lo cumplimos, no podemos estar aquí. Pero no es que vivir bajo las normas del Evangelio es vivir en esclavitud, no. Es simplemente un otro tipo de libertad que no conocemos. Pero el enemigo no quiere que conozcan la libertad que es en Cristo Jesús. Y el enemigo entonces se encarga de vender bien su producto y hablar mal de la competencia. Entonces, el ser humano se deja engañar fácilmente. Pero yo no le estoy hablando de personas que están en el mundo solamente. Pablo le habla a Timoteo de personas que están dentro de la iglesia. Estos amadores de sí mismos, aborrecedores de lo bueno, desobedientes a los padres, traidores, ávaros, implacables, sin afecto natural, traidores. Están dentro del pueblo del Señor y son parte de la iglesia. Y es por eso que el tiempo para la iglesia es peligroso, porque tenemos esas personas dentro de nosotros. Pero ¿y cómo damos cuenta de que esas personas están aquí dentro? El tiempo. El Señor le dijo a los discípulos, espérense, se arrancan la cizaña ahora, van a arrancar el trigo. Dejen que llegue el tiempo de la cosecha. También en Jeremías, en Malaquías, en aquel tiempo se va a ver la diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Va a haber un tiempo y el Señor está esperando que ese tiempo llegue. Pero a nosotros nos dice y nos advierte de que esos tiempos peligrosos van a venir sobre la iglesia. ¿Para qué? Para que estemos apercibidos y podamos
obtener las señales para que cuando esas señales aparezcan, nosotros las detectemos. Y estemos, ¿qué? Apercibidos, estemos atentos y estemos preparados. ¿Para qué? Primero, para tratar de rescatar esas vidas. Porque todavía están aquí adentro. Todavía hay oportunidades que se arrepientan. Ahora, si no se quieren arrepentir, entonces oramos para que el Señor haga lo que tenga que hacer. Pero la primera opción no puede ser sacarlos como si fuese basura. No, no, no. Debemos de tratar de rescatarlos. Debemos de tratar que se restauren. Ahora, no quieren entrar en negociación para que se restauren. Entonces oramos al Padre para que el Padre entonces tome las medidas pertinentes. Y si tiene que sacarlo, lo saque. Pero que lo saque él. Y si se llega a la normativa de que Dios le permite a la iglesia tomar la decisión, entonces lo sacamos nosotros también. Porque también tenemos esa autoridad de parte de Dios. Si después de varios llamados de atención no hace caso, se puede expulsar a alguien de la iglesia. Pero se debe de seguir lo establecido en la Biblia para llegar ahí. Pero Dios lo que nos llama primero es a tener misericordia. Negarán, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. La piedad se relaciona con la misericordia, con la compasión, con el amor. Y ellos se van a mostrar amorosos, compasivos, misericordiosos, pero van a decir después, eso no funciona. Pero dependiendo de la situación que a ellos les convenga, ellos van a ser misericordiosos y amorosos. Pero por detrás van a decir, esa cosa no funciona, la gente sigue igualita. No importa cuánto amor tú le manifiestes. Las personas no cambian. Las personas siguen iguales. Son aquellos de los que desbaratan el trabajo que hacen los demás. Echan por tierra la labor que otros construyen y menosprecian el trabajo y el amor con que los demás hacemos las cosas en el Señor. Y tratan entonces de desanimarnos para que nosotros no lo hagamos, porque ellos entienden que es una pérdida de tiempo. Y todo eso pasa dentro de la congregación. Porque estos se meten en las casas y llevan cautivos a las mujercillas que siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Siempre necesitan aprender algo, siempre necesitan estar estudiando, siempre necesitan que se les explique algo, pero nunca terminan de madurar. Desbaratan hogares, porque dice, van a las casas y llevan cautivas a las mujeres que nunca terminan de aprender. O sea, son personas que se encargan de destruir hogares, que a base de el uso de artimañas y de la sabiduría diabólica, aquellos que son débiles los manipulan. ¿Para qué? Para arrastrarlos hacia su propio mundo. Y dice, se meten en las casas, o sea que de manera obligatoria. O sea, no le dicen y vamos y nos visitan y los dejan entrar. No, no. Ellos se meten en las casas. ¿Buscando qué? Buscando dividir, buscando adeptos, buscando seguidores. ¿Quiénes? Aquellos que aún no han madurado. Aquellos que aún no han afianzado las raíces. Aquellos que no han profundizado en el estudio de la palabra. Aquellos que todavía no pueden meterse a las profundidades. ¿Por qué? Porque no comprenden. Siempre están en la orilla con miedo
de avanzar. Entonces, esas son las personas más adecuadas, los que no maduran, los que aún son débiles, los que no se han fortalecido. Pero aquellos que ya conocen la verdad, que afianzaron sus raíces, que se alimentan a diario de la fuente de agua, que viene una brisa y el viento no lo tumba, a eso ellos no se acercan. ¿Buscan a quiénes? A los que no terminan de aprender. Entonces, aquellas personas que entienden que necesitan siempre estar aprendiendo, deben fortalecerse. ¿Por qué? Porque son el blanco débil. Son el flanco débil de la iglesia y el blanco del enemigo. ¿Por qué Dios le dijo a Israel que él iba a vengar en Amalek lo que le hizo cuando iban camino del desierto? Porque Amalek le dice, habla el mismo Señor, Amalek me desbarató la retaguardia y abusó de los ancianos, de los débiles, de los cansados. El enemigo no tiene compasión si usted está rezagado. El enemigo simplemente va a acabar con todo lo que se le permita. Y si usted es de los débiles, de los rezagados, de los que no tiene fuerza, el enemigo no va a tener misericordia con esas personas. Entonces Dios lo que nos llama es ¿a qué? A que seamos, como dice la palabra del Señor a Josué, que nos esforcemos y seamos valientes. ¿Para qué? Para que no seamos de ese grupo, de esos que buscan a los más débiles, a los que no terminan de aprender. ¿Para qué? Para sacarlos del centro. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Janes y Jambres son los nombres que le da la tradición judía a los magos egipcios que tiraron sus varas también y la convirtieron en serpientes. Conocemos la historia de que la vara de Moisés, la serpiente de Moisés, se comió a esas dos serpientes también. Entonces, como ellos resistieron a Moisés y resistieron a la verdad, Pablo le dice a Timoteo, resiste tú también a estos hombres que resisten a la verdad. Se enfrentan directamente contra la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo, yo soy el camino y la verdad. Entonces resisten a la verdad, resisten a Jesucristo. Se levantan contra Dios y se oponen a la obra del Señor. Se levantan contra el liderazgo de la congregación. En aquel entonces muchos hombres se levantaron contra los apóstoles. Muchos negaron el apostolado de Pablo. Muchos negaron la escogencia de los apóstoles. Pablo tuvo que inclusive entregarle un grupo, entregárselo a Satanás, porque habían blasfemado el nombre del Señor. El apóstol Juan, inclusive, a muchos que habían negado a Jesucristo, que Jesucristo vino en carne, los comparó al anticristo. Todo aquel que niega que Jesucristo vino en carne es un anticristo. Pedro tuvo que combatir a los que ya negaban el retorno de Jesucristo. Y cualquiera que se levante y niegue una verdad fundamental del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un anticristo, porque la palabra así lo define. Entonces, estos hombres de estos tiempos finales son hombres peligrosos. En la carta de Judas dice, no tienen miedo de hablar de las potestades celestiales,
de cosas que no entienden. Se levantan y se rebelan contra las cosas que no comprenden. Hablan cosas infladas y botan su propia espuma por la boca, es decir, hablando cosas sin sentido. Esos hombres, dirigidos por el mismo enemigo, están dentro de la iglesia, pero eso es parte del proceso de los postreros tiempos. Dice que son hombres corruptos de entendimiento. Cuando el entendimiento se corrompe, es porque llega a unos niveles de depravación que ya la persona no sabe distinguir lo bueno de lo malo. Lo que es bueno lo entiende como malo y lo que es malo lo percibe como bueno. Y ya no es capaz de discernir si es Dios o es el enemigo el que le habla. ¿Por qué? Porque su mente se embotó, se llenó, y no de cosas que Dios le estaba enseñando, sino que se llenó de todo engaño del enemigo. Y eso no le permite distinguir qué es bueno y qué es malo. Hombres réprobos en cuanto a la fe. Que si la fe es la convicción de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, esos hombres no califican porque no tienen fe. En cuanto a la fe, están descalificados. Porque para accionar dentro del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, lo primero que se llama es a tener fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Uno de los frutos del Espíritu es la fe. Uno de los dones es fe. Y una de las quejas que Jesucristo le tenía a los discípulos cada vez que le llamaba la atención, hombre de poca fe. Entonces, la fe es necesaria, es indispensable para poder obrar en los caminos del Señor. Y todo aquel que se ha desviado y se ha unido a este grupo de hombres depravados y malvados de los postreros tiempos, ya han sido descalificados en cuanto a la fe. ¿Por qué? Porque ellos mismos abandonaron el camino. ¿Y cómo lo identificamos? ¿Cómo se reconocen? Porque se mueven dentro de nosotros. Dice que tienen apariencia de piedad, es decir, andan disfrazados. El Señor Jesús dice, cuídense de los falsos maestros que están en medio nuestro, lobos disfrazados de ovejas. Lobos disfrazados de ovejas. En otro verso dice el Señor, tal cual es el hombre en su corazón, tal es él. Es decir, lo que el hombre tenga en su corazón, en lo interior, eso mismo va a expresar en lo exterior. Así que la manera de conocer a estos hombres, a estos depravados, es observando su accionar, viendo cómo se relacionan, viendo qué hacen. Que llegado el momento, su verdadera naturaleza va a salir a camino. Porque el Señor claramente lo dijo, un árbol bueno no puede dar fruto malo. Un árbol bueno no da fruto malo. Ni un árbol bueno da malos frutos. ¿Usted quiere reconocer a una buena persona? Observe las cosas que hace. Vea cómo se comporta. Porque el Señor dijo que por sus frutos los conoceréis. Y los frutos de los que habla el Señor son las mismas obras de las que hablaba Santiago.
¿Usted quiere conocer tu fe? Yo te voy a mostrar mi fe con mis obras. Voy a mostrarte mis fortalezas con las cosas que yo hago. ¿Por qué? Porque la fe sin obra es muerta. Entonces, para que la iglesia pueda permanecer en estos postreros tiempos, la iglesia debe detectar y aprender a identificar a esos malvados a través de sus obras. Oremos al Señor, orar al Señor y pedirle al Señor discernimiento, porque también lo hacen de manera muy sutil y podemos ser engañados, pero al Señor nadie lo engaña. Y al final dice el verso 9, mas no irán más adelante. Es decir, ellos van a accionar, lograrán engañar a muchos, pero no irán más adelante, no llegarán a la meta, no van a lograr su cometido. Porque su insensatez será manifiesta a todos, como fue también la de aquellos. ¿La de quiénes? La de Janes y Jambres. Va a ser tan evidente cuando Dios lo descubra que todo el mundo se va a alejar de ellos y ellos mismos, ellos solos se van a ir, porque ya una vez expuestos no van a tener el elemento sorpresa, el elemento secreto de la infiltración, sino que se van a ver descubiertos por la luz, y como todo lo que quede expuesto a la luz queda visible ante todo el mundo, entonces ellos van a salir de en medio nuestro. Van a abandonarnos de manera voluntaria. Pero eso es cuando nosotros pidamos al Señor la visión para encontrarlos, la visión para detectarlos, la visión para poder, y no ignorando las maquinaciones del enemigo. Y sabiendo, claro está, que no son ellos. Ellos son solamente el instrumento. Ellos son el cuaderno, el lápiz, pero el autor intelectual y el principal atacante de la iglesia es el enemigo. Entonces, detrás de una persona que usted vea que quiere hacerle daño, no es la persona, solamente se está dejando usar. A quien hay que hacerle la guerra es al enemigo que está usando a esa persona. Entonces, es al enemigo al que hay que combatir. ¿Para qué? Para libertar al instrumento que se está dejando usar. ¿Y cuál debe ser nuestra postura? Porque no es solamente reconocerlo, también debemos de contrarrestarlo. Yo le voy a dar una, que en medio de esos tiempos tenemos que ser un chin loco. Y le voy a decir por qué. Porque el Señor dijo, cuando ustedes vean que estas cosas comiencen a ocurrir, que se levante el padre contra la madre, que haya apostasía dentro de la iglesia, que todos terremotos, rumores de guerra, invasión, que todas esas cosas comiencen a ocurrir, que aunque no es el fin, dice el Señor, pero son señales que anuncian que el fin está cerca. El Señor entonces nos manda a parar el pechito afuera, a levantar la cabeza y a hacer fiesta, a celebrar, a sentirnos gozosos, alegres, porque el día de nuestra redención está llegando. El Señor no nos manda a volvernos locos, a agarrarnos la cabeza, a arrancarnos los moños porque los tiempos están acabando. No, lo que nos manda es a sentirnos contentos, alegres, felices. ¿Por qué? Porque Él está a la puerta. Parece algo contradictorio, por eso yo le llamo que nos manda a ponernos algo loco. ¿Por qué? Porque si estamos celebrando felices y alegres y la familia alrededor nuestra que no hayan qué hacer, no saben cómo van a comer, qué comer, no saben cómo van a pagar la luz, no saben cómo van a resolver los problemas, y nosotros haciendo fiesta porque los días se están poniendo peor y peor, y nosotros contentos y alegres
porque los días se están poniendo cada vez malos, eso es asunto de loco. Eso es asunto de loco. Pero a eso es que nos llama el Señor. Los tiempos se están poniendo malos. Alégrate y ponte contento porque ya estamos casi yéndonos para el cielo. Los hombres malvados están dentro de la iglesia. Sintámonos contentos porque eso es una señal de que el tiempo está cerca y de que Cristo viene. Todo esto es parte del plan del Señor. Y no debemos de sorprendernos porque ya el Señor nos dio el aviso. El tiempo se está acabando, mi venida está cerca, porque las señales que anuncian que el fin se acerca ya se están cumpliendo. Y la primera parte de esas señales es apostasía dentro de la iglesia. Oramos para que no suceda, pero eso es parte del plan. Pero si es parte del plan, porque hay que orar, no para que el Señor guarde el remanente que va a guardar. Porque aunque eran 10 vírgenes, no se perdieron todas. Aunque eran 10 vírgenes, no se perdieron todas. Aunque el Señor le dio talento a 3, no se perdieron todos. Y aunque siempre eran 2, siempre se salvaba 1. Entonces, aunque haya apostasía y la apostasía arrastre mucho a la perdición, el Señor también tiene un remanente que será preservado para la salvación. Dios le bendiga, Dios le guarde. Y nuestro hermano superintendente. Amén, aleluya, gloria a Jesús. Aprovechando de inmediato, aunque con corte de mensaje, esta conferencia, si alguien tiene alguna pregunta, si alguien tiene alguna duda sobre el carácter de los hombres de estos tiempos, pues el conferencista y el pastor están dispuestos para responder cualquiera de sus dudas. De lo contrario, pues en el día de mañana continuamos con esta serie de conferencias. Damos muchas gracias al Señor por el asistente al superintendente, por esta palabra que ha traído de parte del Señor hoy. Esperamos contar con todos ustedes y con los demás que no pudieron estar en el día de hoy para seguir gozándonos en el Señor. Vamos a dejar por aquí a nuestro pastor para que él entonces concluya. Aleluya. Que Dios le bendiga. Que Dios bendiga a nuestro hermano Dorian. Este tremendo trabajo. Bendiga al superintendente y a todo este departamento. Y a todos los presentes que desafiando este tiempo medio húmedo, hicieron el esfuerzo de poder estar acá. Se está anunciando este clima casi para el fin de semana, pero tal vez no con intensidad para la zona de San Cristóbal, aunque han habido algunas zonas que ya han estado bastante afectadas, como la parte este del país. Pero si Dios nos da el permiso, mañana estaremos de nuevo acá en esta gran jornada. Así que felicitamos a todos los que se esforzaron. No nos queda nada más, solo nos resta estar puestos en pies. Aleluya. Qué bueno es nuestro Dios, maravilloso es el Señor. Qué bueno. Vamos a pedir a las damas que le den gracias al Señor y que nos despidan. Aleluya. Que Dios le bendiga.